Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa cuándo estéis viendo este vídeo, ya me conocéis, soy Antonio, el aprendiz de tecnólogo, vuestro profe favorito o no. Y estamos en esta ocasión aquí para realizar un trabajo sobre entradas analógicas con Arduino para explicar a nuestros alumnos de cuarto de ESO cómo se puede simular, porque realmente no es un trabajo con entradas analógicas como tal, pero digamos que Arduino puede simular un valor analógico, es decir, un valor que no está entre 0 y 5 voltios, sino que puede ser un valor intermedio que puede tomar muchos valores distintos. Como a pesar de que es un refrán que me da mucha rabia, es cierto que el movimiento se demuestra andando. Permitid que os muestre, a ver si lo ven, sí, permitid que os lo muestre con un ejemplo, ¿vale? Bueno, en primer lugar debéis saber que para realizar este tipo de prácticas en Arduino no todos los pines valen, ¿de acuerdo? En esta ocasión, para realizar salidas analógicas, no leer entradas analógicas, nos vamos a olvidar de estos pines que utilizamos en la práctica anterior, sino que vamos a utilizar los pines digitales, pero tenéis que fijaros en que tengan el símbolo la virgulilla de la ñ, ¿vale? En Arduino 1 podemos utilizar los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 para esto, y lo que hacemos es simular un valor analógico, es decir, ni 0 voltios ni 5 voltios, sino que puedo simular, pues, por ejemplo, 2,5 voltios, y para ello utilizo la instrucción Analog Bright que tenéis aquí en el código de ejemplo. Vais a ver que empezamos con algo muy sencillito. Tenemos la instrucción Analog Bright. En la instrucción Analog Bright tenemos que meter dos parámetros. El primero, en qué pin queremos queremos escribir la señal, y el segundo, qué valor. Al revés que con el Analog Bright, con las entradas analógicas que me devolvían un valor entre 0 y 1023, a la hora de simular un valor analógico solo puedo utilizar un rango de números entre 0 y 255. ¿Qué significaría eso? Bueno, pues como veis, aquí tengo un LED conectado a uno de los pines que pueden simular salidas analógicas, ¿vale? Entonces, con Analog Bright 9.255, lo que estoy en Setup, fijaros también, comentábamos en la práctica anterior que no es necesario, decíamos, declarar la entrada o la salida con la instrucción pinMode, ¿de acuerdo? Entonces, Analog Bright en este caso lo único que va a hacer escribir un valor equivalente al máximo, es decir, aquí va a escribir 5 voltios. Si yo le doy a iniciar la simulación, el LED se va a encender a tope, ¿de acuerdo? En cambio, si le doy a Analog Bright pin 9 pero escribo un 0, pues me va a escribir 0 voltios, el valor mínimo, y obviamente pues el LED se mantiene apagado. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a trabajar con valores intermedios? Bueno, si yo escribo, por ejemplo, 9127, el LED se va a encender, pero desde luego un poquito menos, ¿vale? Si cambio 127, por ejemplo, por 80, pues apenas se va a encender. Esto es un problemilla que tiene también Tinkercad. Apenas se puede apreciar en realidad las gradaciones de luminosidad del diodo LED que estemos utilizando. Por eso esto pues sería mucho más interesante si no estuviéramos todavía con las curvas de contagios tan altas, con el rollo del coronavirus. Pues es muy interesante verlo en persona, ¿vale? Un momentito, por fin. Sí, estáis viendo lo que yo quiero ver. Decía que aquí tengo bueno, a lo que vamos. La primera práctica que os voy a proponer es la siguiente. Vamos a trabajar con bucles, que el otro día estuvimos explicando cómo funcionaban. ¿Qué vamos a hacer con los bucles? El setup en esta ocasión, aunque tenemos que mantenerlo, pues el setup lo dejamos vacío. Vamos a trabajar con bucles. Os recuerdo que los bucles lo que eran un conjunto de repeticiones que se realizaban bajo una serie de condiciones, ¿vale? Y esas condiciones se establecían en los parámetros especificados entre paréntesis justo detrás de la palabra clave for, ¿vale? For indica que vamos a trabajar un bucle y ponemos tres cosas separadas por punto y coma dentro del paréntesis. Declaramos una variable de tipo local, int, como vosotros la queréis llamar, yo suelo trabajar con int i igual a 0, ¿vale? Entonces decimos, bueno, vamos a empezar con nuestro bucle. La primera condición es que trabajo con una variable que va a empezar siendo 0. Y menor de 255 es la condición para que el bucle se vaya repitiendo. Es decir, todo el bucle, todo lo que está entre estas llaves, en este caso son dos instrucciones, se van a ir repitiendo continuamente, y cada vez que termino con el bucle, ¿vale? Voy a comprobar si voy a volver a repetir lo que sea que me hayan dicho que haga en el bucle, siempre y cuando se produzca esto. De momento, como y es igual a 0, que es menor que 255, pues en la próxima repetición, este bucle, pues la próxima repetición se va a hacer. Y finalmente decíamos a cada finalización del bucle
¿qué quiero que pase con la variable? I más significa que lo vas a ir aumentando. Entonces, i es igual a 0 y vas a repetir todo lo que hay aquí entre llaves. Después, i va a ser igual a 1, después i va a ser igual a 2, i va a ser igual a 3, y vas a ir haciendo esto con la i siempre que mientras la i sea menor que 255. ¿Qué haría entonces este bucle? Bueno, pues este bucle, empezando con i es igual a 0, va a escribir el valor i, que es 0, con el analog byte en el 9. Se va a esperar 10 milésimas de segundo, luego i va a valer 1, luego i va a valer 2. ¿Qué va a pasar? Pues que el diodo LED se va a ir aumentando su luminosidad, ¿vale? Muy gradualmente. El segundo bucle, cuando hayamos terminado y sea menor que 255, vamos a dejar el LED luciendo a tope. A continuación, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer lo mismo pero al revés. Voy a empezar con una variable que va a ser 255. Mientras sea mayor que 0 voy a seguir repitiendo el bucle, ¿vale? Y la variable la voy reduciendo uno por uno. 1 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que en el segundo bucle el LED va a empezar desde una luminosidad máxima y va a ir bajando su luminosidad hasta un mínimo. ¿Vale? Esta es la práctica que te voy a pedir. Como puedes ver, el montaje es súper sencillo. Conectas el LED a un pin que tenga simulación de entrada analógica. Y bueno, aunque se ve bastante mal, apenas se puede apreciar. Ya te digo que esto se ve muy bien en un montaje real. Pues mi primera práctica va a consistir simplemente en esto, ¿vale? Un LED que se enciende y se apague gradualmente, realizando emulación PWM, que se llama, ya veremos en clase en qué consiste esto. Emulación de salidas digitales, ¿de acuerdo? La siguiente práctica que te voy a pedir va a utilizar la instrucción map, ¿vale? ¿Cuál va a ser la idea? Voy a conectar, como hicimos hace un par de prácticas, un potenciómetro a una entrada analógica para ir leyendo la entrada analógica, ¿vale? Y voy a tener el LED de antes conectado al pin 9, ¿de acuerdo? Bueno, ¿en qué va a consistir esto? ¿Cuál va a ser el objetivo de la práctica? A medida que yo vaya girando el potenciómetro, el valor leído aquí en la entrada analógica va a variar entre 0 y 1023 según la tensión que le vaya llegando. Esto ya lo hicisteis conmigo. Por lo que quiero es transformar ese valor a un valor equivalente entre 0 y 255, de modo que cuando el potenciómetro esté en un extremo, el LED esté encendido a tope. Cuando esté en el otro extremo, el LED esté apagado. Y a medida que voy girando entre ambos extremos, que el LED vaya subiendo gradualmente su luminosidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues el código, como siempre, te lo dejaré en la plataforma. Vamos a trabajar con dos variables, valor y luz, de tipo entero, que van a empezar siendo 0. Ya sabes que, bueno, en este caso esto me sobra también. Perdonad. El setup va a seguir estando vacío, porque como no trabajo con variables digitales, no es necesario que las establezca, que las declare con el comando pinMode. Y dentro del loop vamos a trabajar en tres condiciones. Bueno, si quieren mantenerlo del serial para ir leyendo al mismo tiempo por el puerto serial el valor de tu potenciómetro, pues puede ser interesante, pero en aras de una mayor simplicidad del código, pues yo lo he eliminado, ¿de acuerdo? Bueno, pues en un primer comando voy a leer mediante la instrucción analog read el estado de la tensión en el pin A0. Entonces digo, bueno, pues valor va a ser igual a analog read A0. Y aquí viene el comando nuevo que habremos explicado en clase cuando hagamos esto, que es el comando map. ¿Qué hace el comando map? Es muy curioso el comando map. Lo que hace es una especie de clave 3 y me adapta el valor que tengo de un rango a otro rango. Me explico. Las entradas analógicas trabajan con un rango de valores entre 0 y 1023. Pero el equivalente en las salidas analógicas es un rango entre 0 y 255. Entonces map trabaja con 5 comandos. El primer comando es el valor que quiero transformar. Entonces digo, mira, la variable luz me vas a hacer una transformación de la variable valor, sabiendo que el código original valor estaba entre 0 y 1023, pues me tienes que devolver un valor equivalente, pero entre los valores mínimo y máximo 0 y 255. Es decir, cuando el valor de entrada sea 1023, tú me devuelves un valor en 255. Cuando el valor sea 0, me devuelves un valor 0. Cuando el valor leído sea, por ejemplo, 512, que está exactamente a la mitad, pues tú me tienes que devolver un valor a la mitad entre 0 y 255, unos 127, ¿vale? Y finalmente me haces un analog byte en el pin 9 de esa variable. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Vamos a simularlo para que lo veáis. Acerco un poquito más. Pues la idea está en que yo aquí, cuando tenga el potenciómetro a tope, el LED va a lucir a tope. Cuando el potenciómetro lo tenga a 0, el LED se va a apagar. Pero si voy girando muy despacito el potenciómetro, no sé si podéis ir apreciando, ya repito, esto se ve muy mal, la intensidad de la luz que emite el LED pues se va reduciendo, ¿vale? Repito, esto pues en una simulación es muy difícil, pero bueno, es lo que hay.
Y nada, pues con eso acabaríamos esta segunda práctica. Si estáis viendo este vídeo desde la plataforma, pues ya sabéis lo que os voy a pedir. Me tenéis que entregar las dos prácticas que os acabo de mostrar. Os voy a dejar los códigos y algo de explicación en Educamos CLM. Pues nada, pues coges un LED, me lo conectas a la apatía 9 y me creas un código que trabaje con bucles y que haga que la intensidad de luz del LED pues vaya variando gradualmente. Y en una segunda práctica traduces la intensidad de luz del LED a la posición del potenciómetro utilizando los comandos analog read, analog bright y map. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias por aguantarme hasta aquí. Nos vemos el próximo día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa cuando estés viendo este vídeo. Sed felices.